Bueno, vamos a ver si ya está todo listo. Hola muchachos, hola a todos los que vayan llegando. Un saludito a todos. Díganme si escuchan bien todo. El supositorio, el primerito, un crack. Cristian Arias, hola, un saludito. El random, saludito también. Diego Mendoza, Rey, muchas gracias por estar en el directo. IDK, I don't know, un saludito mi rey. Nicolás, muchas gracias por estar en el directo. Un saludito a todos amigos. Sí, el primero fue supositorio. Un saludito a todos amigos, ayúdenme a configurar el audio, díganme si se me escucha bien. Y déjenme, voy a intentar terminar de comer, que aún sigo comiendo. Pensaba hacer el directo más temprano, pero no estaba despierto, así que F. Y bueno, pues como dice el título, en el video de hoy vamos, bueno, en el directo de hoy vamos a usar Solara durante un rato, mínimo una hora. Ahí pueden ver que estoy actualizando el Blockstrap, que es con el que vamos a trabajar. No voy a utilizar el Roblox Web normal. Ya saben que si ustedes son amigos míos ya, me pueden enviar los solicitudes, pero ya saben que algunos no los voy a poder aceptar, así que tengan en cuenta eso. No sé por qué a veces no me deja. Bueno, denme un segundo amigos. Y bueno, pues este tema sí está complicado. Últimamente sí se ha puesto complicado con lo de Roblox y los baneos. La verdad nunca habían hecho ese tipo de baneos. Pero últimamente en los comentarios he visto que muchos no tienen idea de pues lo de los baneos. O sea, no tienen en cuenta que los miércoles por lo general siempre actualizan el Roblox, siempre están lanzando una actualización. Entonces, si ustedes literal no les restringen como el uso del exploit, ustedes van a seguir utilizando el exploit aunque el Roblox se haya actualizado. Y ahí también les puede caer ban. Así que tienen que eso tenerlo en cuenta. Yo les recomiendo que hasta el lunes, máximo el martes, utilicen exploits. Pero como recomendación, 100% en el momento en el que llegue una actualización de Roblox, que ustedes vean que el cliente se les empieza a actualizar, en ese momento dejen de usar todos los exploits y no utilicen más pues ningún tipo de script, ni siquiera un Ninebot de esos externos como el Nesur, no utilicen nada de eso. Y así pues evitan también tanto problema. Bueno, déjenme una disculpita, ahí sigo terminando de comer mientras esperamos un poquito. Venga, este es Blockstrap. Este es el mismísimo Blockstrap, que ya lo hemos subido. A ver. Vamos a estar jugando un poquito de todo, gente. No he tenido mucho tiempo esta semana, también por eso he estado un poquito complicado. Pero no he podido seguir agregando scripts a la lista del pack de scripts que para Solara. Entonces pues F. No he podido hacer la recopilación de más scripts, pero en eso voy a empezar a trabajar, a ver si les sigo agregando más scripts a la lista. Porque ya he visto que hay varios que funcionan. Y a ver, si funciona desde F11, sí funciona desde aquí, desde el F11. Voy a descomprimir el Solara. Aquí ya lo tengo. No sé si esté, por decirlo así. A ver. Bien. Se le puede dar clic derecho, extraer aquí. Acá, ya tenía extraído el Solara. Qué pendejo.
A ver, este es el nick. Espero que no me baneen. Si me banean esta cuenta, pues me creo otra y ahí los empiezo a agregar. Pero eso sí, lo que les estaba diciendo justo, estaba tratando de agregar más scripts al pack, que no he tenido tiempo, pero en cuanto pueda sí voy a empezar a agregarles más. Saludito Rexy, el favorito de Dios, el favorito tuyo, papu. Nicolás, el UNS de Solara, la verdad, no sé, es bastante bajo, no sé, la verdad, no sé si siquiera llegue a 30, algo así. Bro, voy a tratar de, ¿qué? De conseguir ese autofarm, bro. No estoy utilizando VPN. Sí, Rex, sí, Rey. He estado bastante ocupado últimamente. Bro, ahí sí puede ser cuestión del PC. Que de pronto tenga, no sé si de pronto haya instalado una versión de 64 bits y su PC sea de 32. Pero por lo general con el Blockstrap no se tiene este tipo de problemas, o sea, entra normal. Y pues antes es bueno porque no, o sea, se le pueden bajar los gráficos. Aquí yo tengo una función, no sé si lo alcancen a notar, bueno, no sé si se alcance a ver, pero en realidad se ve todo pixelado, o sea, todas las imágenes que se están viendo pixeladas porque estoy como por decirlo así probando una configuración gráfica que bueno, como que reduce los efectos gráficos y de esa forma pues es que se logra ver así todo pixelado. Sí, más o menos yo creo que de 28 a 26. Es que creo que solamente ejecuta lo básico y pues seguridad, la de Diosito porque no hay más, no creo. Bro, no pruebo más exploits porque... A ver, tengo que asegurarme de tener scripts que funcionen para ese exploit. Muchos de los que le funcionan a Solara no le sirven a otros exploits. Entonces pues ahí ya tengo que estar viendo qué scripts voy a traer, cuáles vamos a jugar y esto y lo otro. Entonces no me parece así como que pueda traer varios. En algún momento sí probaremos varios, pero pues elijo uno para que la mayoría pueda utilizar. Si ustedes quieren en el próximo directo podemos no usar Solara, sino usar, no sé, el Nix o algún otro exploit. Sí, puede ser lo que dice Kevin acerca del Blockstrap, porque pues como ven yo estoy utilizando el Windows 11 y me va perfectamente, entonces, y también estoy utilizando Solara y me debe ir perfectamente. De hecho vamos a ejecutar Solara. Vladimir Rey, si no estoy mal, el Solara sí funciona con el Roblox, que se puede jugar desde el navegador. Simplemente es entrar a Roblox y bajarse, o sea, eliminar Blockstrap y cualquier otro tipo de Roblox que tenga. Y desde ahí puedes darle a jugar y descargarse el cliente del Roblox que está en la página oficial. Creo que de esa forma pues igual le va a quedar este tipo de Roblox, así que esto es como el Roblox web. Pero la verdad es que no sé si funciona a estas alturas. Sé que funciona 100% para Roblox, que es Blockstrap, y no, la verdad, hasta la última vez que supe, sí funcionaba con la versión de navegador, como les menciono, pero actualmente debe funcionar igual. Aunque, como siempre, y de hecho con lo que está diciendo IDK, respecto al anti-cheat, pues ustedes saben que el UNC tan bajo del Solara precisamente también tiene que ver con que bueno, no ejecuta muchos scripts, tampoco es muy seguro. Y amigos, ustedes muchos parece que, o sea, no lo tienen claro, pero a ver, perdón, sigo comiendo. XD. Los creadores de estos programas nos facilitan algo mientras ellos aprenden. Por eso no cobran por el archivo, no cobran por el programa. Y por ende,
La responsabilidad de usar el programa y terminar baneado o no, pues es de cada uno, así que tengan en cuenta. Pues, ay, bro. Ay, respecto a lo indetectable de los exploits, actualmente yo no les puedo decir que ningún exploit sea indetectable 100%, porque la verdad actualmente sí se nota que están trabajando en el anti-cheat y con el último video que les subí acerca de las noticias, parece que sí van a sacar como una actualización del Bifront y esa actualización nos va a, pues a molestar bastante, así como antaño la actualización que nos dejó sin exploits, así que tienen que estar conscientes de eso. Voy a ejecutar el Solara. Ahora al final les voy a mostrar cómo hacer la descarga y no morir en el intento, por si algunas personas... Nos vemos, Rexy, por si algunas personas les interesan. Y bueno, ustedes ya saben que en mi canal pueden encontrar cómo descargar también el Solara, por si alguno no sabe. Vean que lo estoy ejecutando y vean, muchachos, que siempre traigo aquí vean, me está mostrando cuestiones de seguridad. Es porque lo tengo apagado, aquí la protección está desactivada. Ustedes, pues les estoy haciendo literal directo desde este PC. Y bien, como pueden ver, al ejecutarlo me sale este error. Simplemente le damos a aceptar el errorcito. Y vean que empieza a cargar, nos dice que nueva versión disponible, nos saca esto y se cierra por completo. Y después, aquí ya está nuevamente. Aquí ya está funcionando ya literal ahora la interfaz. No sé si ustedes tengan este tipo de errores, pero en la mayoría de mis videos en la descripción les dejo un link a la descarga de unos programas que son, por así decirlo, programas necesarios, que son complementos del navegador, los cuales este tipo de programas necesitan. Y bueno, en videos anteriores yo ya les había dicho que deberían inyectar desde, o sea, no directamente desde el juego, sino que directamente ustedes tendrían que inyectar aquí, o sea, antes se tenía que inyectar en la plataforma antes de elegir entrar a cualquier experiencia. Ahora lo que se recomienda es esperar a estar ya dentro del juego. Bueno, disculpen, esperen un segundo. A ver, díganme que me escuchan, díganme que me escuchan. Ay, ahora sí volvimos. Y les decía que deben inyectar ahora, disculpen, me voy a tomar agüita. Pero bien, dame la agüita. Bueno, vamos a darle a inyectar. Y debería en este momento, cuando ustedes le den a inyectar, debería, después de unos segundos, cambiar esto a rojo. Digo, a verde, perdón, ya la dislexia está potente. Sí, a mí en esta cuenta que estoy jugando precisamente después de la Vanwave, me pusieron 7 días de baneo, estaba bien potente, pero bueno, no es tampoco tanto. Y respecto a las personas que se asustan y que les dicen que el siguiente baneo va a ser permanente, pues sí, no, amigos, esto tienen que tener en cuenta de que no necesariamente va a ser permanente el baneo, sino que, por así decirlo, si ustedes como que reinciden mucho en los baneos, lo más probable es que si les quiten la cuenta, o muchos, dependiendo de los tipos de hackeo que hagan o lo que molesten a la comunidad, lo más probable. Dios. No, mi rey ha muerto. Bueno, lo más probable es que sí les eliminen la cuenta. Pero hombre, muchachos, o sea, lo que yo les digo es, si ustedes tienen un Roblox, una cuenta que tiene muchos Robux, pero bastante, y se han gastado un montón, no van a, no van a ponerle un Solara gratis
porque nadie, con un exploit gratis, nadie les va a responder por sus Robux, por su cuenta perdida, por nada de eso. Y el problema es eso, muchachos, que si ustedes los banean, pues van a estar jodidos porque ya no va a haber vuelta atrás. Por eso les digo que usen cuentas secundarias, no confirmen estas cuentas con ningún tipo de correo ni con ningún tipo de número de teléfono, y no los vinculen con las cuentas, correos o números de teléfono que antes pues bueno, usaban para esto. Así que eso ténganlo muy en cuenta, no tengan nada de estas vinculaciones. Y aquí ya tengo el script que siempre sale en los videos, por si alguna persona piensa que es scam o algo así. Ahí, como pueden ver, con ejecutarlo ya me va a aparecer el menú aquí simple. Y pues este script me ha sorprendido bastante porque me gusta que sea así simple. Vean que se le puede subir al walk speed, y ya con esto pues corremos más que nadie. Subimos el tamaño del salto y vean, nada más a punto de salir de la prisión, salimos en 2 saltos. Y aquí F, alguien al parecer está utilizando el Kilaura o algo así, la verdad no sé. Pero ya al salir, vean que ya podemos estar acá, simplemente podemos elegir esto, y con solamente volver a tocar los valores o modificarlos, ya literalmente estaríamos pues jugando, ya podemos volver a la prisión. Y bueno, esto no solo funciona para este juego. Ya saben que dependiendo de los scripts que consigamos, pues se va a ir aplicando esto a otros juegos. Sí, sí, y de hecho yo, muchachos, no sé actualmente cómo este Wave. Yo les avisé, o bueno, les estoy tratando de avisar acerca de las actualizaciones. Bueno, me voy a quedar quieto. Yo les estoy avisando acerca de las actualizaciones de Wave, pero en lo personal no les recomiendo que ustedes utilicen el Wave, solamente por el hecho de que si aún en Wave les hacen descargar un estilo de Blockstrap, gente, que bueno, no es el Roblox este, que ya bastante modificado es ponerle el Blockstrap. Si ustedes se les cambia el Blockstrap y se les pone como si fuera, ¿cómo le voy a llamar esto? Una versión modificada del Blockstrap que parece el mismo Wave, eso me parece súper detectable. Entonces yo les recomiendo que si el mismísimo Wave sigue haciendo ese tipo de cosas, que es cambiar ese archivo de Blockstrap y modificarlo, pues yo les recomiendo que no lo utilicen más Wave. Yo en lo personal no he utilizado más Wave, porque de hecho la primera vez que utilicé Wave hubo oleada de baneo, y ahí fue la primera vez que me banearon la cuenta. Nunca antes me habían baneado en Roblox. Sí me habían baneado de experiencias, de Block Fruits, de algún otro juego, pero nunca directamente la cuenta. Y bueno, eso es mucho decirlo. También puede ser coincidencia, pero la verdad me pareció muy feo que el único exploit que decía ser realmente indetectable también fue detectable en la oleada de ban. Así que pues ahí ya ustedes queda en la responsabilidad de cada quien. Ya por eso yo me encargo de tratar de visibilizar ciertos exploits, o sea, de subirles diferentes exploits para que ustedes vayan viendo. Y pues ustedes eligen, muchachos. Bro, si están tratando de ejecutar scripts en Solara o en algún otro exploit, ustedes deben tener en cuenta, amigos, que por lo general, o por norma general, no todos los exploits o no todos los scripts van a funcionar en todos los exploits. Por eso les digo que no puedo hacer un directo probando varios exploits al mismo tiempo, porque no todos los scripts les van a servir al mismo exploit. Y si en el caso de alguno de ustedes, no sé si sea el problema, pues no está pudiendo ejecutar un script, o el script no le ejecuta, tiene que verificar que realmente el script funcione. Y segundo es verificar si funciona con otro script, porque ya me ha pasado que me parecen, por ejemplo, los scripts de Solara muy básicos, pero los pruebo en otro tipo de exploit y no me están funcionando. Así que eso es para que lo tengan en cuenta. Aquí yo creo que ya me sacaron XD. Ahora esto suele suceder bastante. Vamos a volver a entrar. Bueno, esto es normal, son errorcitos.
Pero si no estoy mal, este tipo de errores suceden. Esto solamente tienen que darse cuenta a tiempo y ya ahí van a poder entrar. Como pueden ver, ni siquiera eso es como un estilo de baneo. Sí, ustedes ya saben que yo siempre les voy a subir tutoriales así cuando salgan estas vainas, cuando salgan nuevos exploits y todo eso. Y vean ahí, ya con esto ya quitamos las puertas, quitamos literal todas las barricadas. Ya podemos entrar acá libremente solo con entrar así normal, vean. Y ya estaría. Ya no existen puertas, o sea, está bastante chetadito. Y F, aquí nos chingaron a todos. Voy a ver compatibles con Solara. ¿Dónde está? Este Arsenal era bueno, no sé si aún funcione. A ver, vamos al otro. Así esto nos va a estar recordando todo el rato lo de los scripts. Y bueno, les recomiendo que no molesten a nadie. Pero vean que si yo le presiono aquí ya lo del kill all, empiezo a chingármelos a todos. Pero ya saben que no les recomiendo que hagan esto. Esto la verdad es que es de bastantes pussies, y si lo hacen es porque alguien los está molestando. Así que nos vamos a salir. Como siempre les recomiendo no abusar de este tipo de archivos, no abusar de esto en general. Porque si les cae el baneo, espero que no hayan hecho muchas cosas malas, amigos. Así que tengan esto muy en cuenta. Voy a tratar de entrar a Arsenal. No sé si quieran jugar un rato a Arsenal, pero a mí en lo personal me gustan este tipo de shooters. Sí, Rey, Diego, estaban tratando de, o bueno, habían dicho que supuestamente iban a sacar una nueva versión de Ebon para PC, pero pues aún estamos esperando. El Sackpot tampoco ha dicho nada. Entonces, bueno, no, pero abusar no me refiero solo a hacer ese tipo de cosas, de estarme matando a todos o haciendo el kill aura, sino que más que todo me refiero a abusar, a estar utilizándolo todos los días durante muchas horas. Si ustedes hacen eso, aumentan muchísimo la probabilidad de que les caiga un baneo, así que pues bien. Bro, yo creo que sí. A ver, yo lo que creo es que Solara se está dando a conocer, por así decirlo, y por eso es que está gratis actualmente. Supongo que ellos están también aprendiendo, por así decirlo, a fabricar o a hacer estos cheats. Y en el momento en el que tengan una versión en la que puedan confiar más, estoy 100% seguro de que vamos a estar viendo cómo nos van a cobrar. Y las personas que que no van a tener con qué pagar, ese tipo de personas van a tener que utilizar esta versión, por así decirlo, de Solara, o la versión 3, la que sea que quede gratis, o si ponen una gratis. Pero en todo caso, en el momento en el que saquen la V4, que se supone que la van a sacar, en ese momento va a empezar a ser de pago. Seguramente si sea de pago ¿cómo se llama? El exploit, pues lo más probable es que garanticen que sea indetectable. En Solara la verdad puedo estar confiando. Muchos dicen que no sé qué, que se roba información, pero pues vean que aún puedo hacerles directos y todo eso, y a mí no me han saqueado ninguna cuenta y no tengo ni el PayPal afectado ni nada de eso. Sí, bro, esto, a ver, Ángel, bro, estoy utilizando el Solara con la nueva versión. Vea que estoy a día de hoy, vea la fecha en mi PC. Esto no es una grabación, no les estoy fakeando nada. Hay una nueva versión, justo la que le subí al canal. Esta es la versión que ustedes pueden descargar para pues seguir jugando a día de hoy con Solara, así como hacíamos antaño. Y pues a día de hoy vean que no me han baneado tampoco, así que no les puedo decir que es 100% indetectable. Ya saben que yo no voy a decir nunca que un exploit es indetectable. Con los de paga, con los gratis, con todos hay posibilidad de baneo. Pero ya depende de ustedes cuál quieren utilizar y si se arriesgan a utilizarlos, amigos. Así que pues lo que siempre les digo, yo la verdad, si estoy utilizando cheats, estoy dispuesto a enfrentarme a un baneo, la verdad. Entonces no arriesguen cuentas que quieran perder y utilicen el que quieran, la verdad.
A mí no me paga nadie y yo pues simplemente les recomiendo el que más uso. Si ustedes quieren utilizarlo está bien y si no pues pueden utilizar cualquiera. Igual yo igual les trato de subir scripts. Uf, Dios, ¿escucharon eso? Sí, bro, sí deja inyectar. O sea, a ver, aquí yo estoy jugando, pero recuerden, uno que tienen que tener el Blockstrap. Además del Blockstrap, tienen que tener, pues, a ver, ¿cómo le digo? A mí me parece que las primeras veces que me descargo Solara y lo quiero ejecutar, el Solara da un fallo, como por así decirlo, le presiono inyectar y no inyecta, se queda ahí quieto. Y lo que hago es automáticamente como presionar el botón de Roblox y ahí entro directamente a la partida. Ahora voy a tratar de repetirlo, les voy a mostrar también cómo hacer la descarga. Bueno, vamos a tratar de terminar esto. Uf, muy buena. Estaba un capo. Y bueno, pues ahí quedamos de segundos con un nivel 16, todo un capo bien chitero. Sí, sí, bueno, Evo está bien, pero si les soy honestos, y no sé si ustedes lo sabían, pero muchos de ustedes, o bueno, muchos de los exploits que van a seguir saliendo, si los exploits sobreviven y siguen las APIs, van a salir muchos exploits distintos, pero van a ser como, por decirlo así, simplemente copias de otros exploits. Van a salir exploits con nombres distintos, pero por así decirlo, con las APIs de Solara. O sea que prácticamente va a ser un Solara, pero con otro nombre. Así que eso sí, ténganlo muy en cuenta, muchachos. Ustedes eh, pues van a ver muchos exploits. No defiendan a ninguno hasta que realmente no sepan que algo es 100% seguro. Y ya saben que yo siempre les estoy avisando acerca de todo. Si ustedes tienen información también de otros exploits o de proyectos así, de scripts, ustedes los pueden compartir. Que ustedes ya saben que yo les subo absolutamente todo el contenido al canal. Así que, pues, simplemente es como por compartir con ustedes todos los cheats, estos que conseguimos. Por eso es que les subo todo. Bro, es que el problema es que yo ya le he hecho esto, Sapo, lo siento, el nombre está un poquito raro, pero yo ya he hecho reviews del Nesur. El problema es que, pues, bueno, yo las reviews que hacía del Nesur las hacía cuando los exploits aún no funcionaban así como ahora bueno, ya podemos ejecutar scripts así como antes. Entonces, pues es eso, amigos. No, no hago por eso ya más reviews de Netsur porque prácticamente a la mayoría no le gustan y vean que pues se puede ejecutar aimbots y wallhack que son bastante eficientes teniendo en cuenta que pues que no necesitan pues un external solo para hacer un aimbot. O sea, el wallhack y el aimbot ahí siguen. Ah, vale, vale, si es que tengo la capacidad de volar. Yo sí decía, pero ¿qué es lo que está pasando? A ver, ahí le damos. Toma. Bueno, no sé si quieren que haga un repasito por la descarga, porque muchos tienen problemas con la descarga desde la página y yo les entiendo un poquito. Y créanme que estoy tratando de solucionar. Muchos me están diciendo que hay bastantes anuncios en la descarga y créanme que los puedo entender, pero la persona que me lleva a la página la verdad es que ahora mismo no está teniendo mucho tiempo, entonces F. Bro, el script que estoy utilizando es este pack de scripts compatibles con Solara que yo ya subí, vean que es la versión 2, así que eso ténganlo en cuenta, pueden ir a descargarlo, eso yo ya lo he subido al canal, le he hecho como de esos packs, de dos recopilaciones, así que pues en YouTube deben estar, mi rey. Kevin, que si son más confiables, se supone que deberían ser más confiables los exploits y los scripts en Android, por lo que pues hasta hace unos días, o no sé cómo decirles, bueno, si se nos queda paralizado nos vamos, pero bueno, no sé si recuerdan que hace unos días les subí una noticia bueno, cuando les avisé acerca de, ¿cómo se llama?, de la Vanwave, la última vez que les avisé, les dije que recordaran
no estar molestando, o sea, no estar utilizando exploits, y precisamente que no los utilizaran por el hecho de que pues iban a comenzar a hacer ban waves. Y el problema no es este, sino que el problema de las ban waves es que ya ahora creo que se van a implementar también con las de Android, así que lo que implica esto es que cada vez que actualizan el Roblox de PC, van a estar actualizando el Roblox de Android, las ban waves les van a caer igual. Entonces, según parece, lo que están haciendo es como igualar las versiones de Roblox de celular con las de PC. Esto pues pasa igual, similar como lo que hicieron con Microsoft, lo que hizo con Minecraft, que hizo como que todas las versiones fueran Bedrock, y actualmente solo existe la de Java y la de Bedrock. Así algo similar están tratando de hacer, parece. Entonces, pues eso sí parece que son más confiables, eso sí, pero yo a ustedes les diría que les recomiendo que no utilicen nada de esto, no vaya a ser y les caiga también un baneo, a pesar de que la gente diga que es más seguro. Ya nos pasó una vez que nos banearon a todos, así que no se la jueguen. Recuerden utilizar exploits hasta el martes. Y si cualquier día de la semana ustedes ven que se les actualiza el cliente de Roblox, en ese momento dejen de utilizar los scripts y no los utilicen hasta que en el Discord yo les avise de algo o algo así, para que ustedes puedan volver a utilizar este tipo de exploits y este tipo de hacks. Eso es la recomendación. Pues creo que sí funciona el de Blox Fruits que está en el pack, pero según parece la última vez habían dicho que no, porque habían metido una actualización de Blox Fruits que había corregido este tipo de cosas. Y pues como les dije, tampoco había tenido mucho tiempo, entonces pues no he tenido tiempo de buscar, por ende, bueno, otros scripts que sí funcionen. Entonces pues esto afecta un poquito también a las personas que utilizaban antes scripts en Blox Fruits. Discúlpenme si me quedo hablando todo raro, pero estoy entretenido, por así decirlo. Que dice versión no compatible con algunos sale. Sí, es que no sé si vieron al inicio del directo, cuando ejecuto el solar por primera vez me salió un error. Simplemente le doy a aceptar y continúo. Pero por lo demás todo está funcionando, parece. Pues, a ver, Diego, como ya les había dicho, ya en el último video que subí de noticias les dije que estaban preparando como la versión 4 de los cambios que le habían hecho al anti-cheat del Bifrost. Y estaban diciendo que iba a suceder lo mismo, que otra vez íbamos a quedar sin la posibilidad de utilizar este tipo de cheats. Pero pues ustedes saben que, como ya antes habíamos hablado, ningún hack es indetectable, ni ningún anti-cheat es inhackeable. Por lo que en el momento en el que las personas empiecen a encontrarle estas vulnerabilidades, pues van a empezar a hackearlo. Pero pues el hecho de que se ponga más complicado va a hacer que los exploits sean de paga. Y bueno, va a hacer que sea más riesgoso. Yo la verdad espero que no volvamos a quedar directamente sin los exploits de siempre. O sea que yo espero que la verdad no quedemos enteramente sin ningún tipo de hack. Pero la verdad no se sabe nada aún. Y parece ser que nadie sabe realmente si, o bueno, cuánto va a tardar la actualización de este nuevo anti-cheat. Nadie sabe absolutamente nada. Todavía no hay información que se concrete directamente, que confirmen los creadores de Roblox o algo así. Entonces, por ahora no ha pasado nada y por ahora disfruten. A ver, el problema es que, Gonza, no sé si el YouTube deje pasar scripts, ese es el problema. No sé si permita que compartamos scripts. O bueno, que se compartan scripts por el chat, es el problema, entonces. Sí, bro, ahí debe estar, déjeme. A ver. Vamos a ver si se abre el navegador, porque aquí tengo para mostrarles ahora sí. Ya les voy a mostrar. Simplemente entren a YouTube, pongan NovaCode.
Bueno, qué bueno con el 2 al principio. Pongan Nova Code scripts compatibles Solara. Discúlpenme si escribo lento, pero la verdad estoy súper incómodo ahora aquí mismo en el escritorio. Y vean, muchachos, vean que solo con buscarlo, como les digo, aquí van a aparecer, bueno, aparece el directo, que bueno, dejen su like, no olviden. Y vean que aparece compatibles con Solara, otros compatibles con Solara, y también desde este entonces, bueno, estaba subiendo scripts. Como pueden ver, este es un script que funciona para el Block Fluids. Aquí hay, pues, este video es de programas que se necesitan para hacer funcionar el Solara, así que esta información vale millones, muchachos, por si tienen errores. Ahí tienen, pues esto. Y pues en la lista que les dejé, también en esta lista donde aparece, también hay scripts para Phantom Forces y para, bueno, para otras cosas más. Ahí hay aimbots y cosas así. Y pues ustedes pueden directamente aprovechar esto y probar a ver si alguno de estos funciona. Igual los scripts que les estoy dejando también puede ser que les funcionen en otros exploits. Así que por eso no se preocupen, muchachos. Voy a tratar de hacerles una demostración a ver si nos sale bien. Y vean, muchachos, que aquí es la cuestión de las descargas. Muchos tienen problemas y yo los entiendo porque la verdad está potente. Pero por ejemplo aquí tenemos el Solara y noten que cada vez que yo doy un clic se abre una nueva pestaña, muchachos. Si a ustedes se les abre una nueva pestaña de esto, ustedes nunca deben aceptar nada o permitir nada que les aparezca aquí. En esta vez me está apareciendo este tipo de anuncios, pero aquí, como pueden ver, nos aparece esto, pero les podría aparecer tanto como si fuera un anuncio que dice que su PC está infectado de virus o cosas así. Esto, la verdad, les puede saltar cosas muy random. Yo les recomiendo que lo cierren, que hay siempre un botón para cerrar. Y vean, para descargar realmente lo único que tienen que hacer es dar clics rápido. O sea, en el momento, ustedes pueden ver aquí que yo solamente lo que les pido es que esperen unos segundos y ya está. De hecho, aquí en la descarga del Solara está una opción que los lleva a descargar el Blockstrap por si aún no lo tienen. Y realmente yo la publicidad que pongo es esto, que esperen unos segundos y después el link Versailles, y eso es todo. El problema es, gente, que está un poco descontrolado los anuncios aquí en la página principal, y como les digo, la persona que me lleva a la página no tiene mucho tiempo ahora. Entonces vean que aparece esto de descargar exploit. Lo mismo, si le damos clic y se nos abre esto, no tiene nada que ver, lo cerramos y le volvemos a dar clic y ahora sí nos va a llevar al link Versailles. Así se descarga esto. Esto es muy rápido y bueno, ahí está. Y me preguntan, yo utilizo Blockstrap, amigos, 100% Blockstrap para esto. Y vean, aquí le damos a Get Solara. Algunas personas dicen que los pone a esperar una hora. Recuerden que no necesitan esperar una hora, pero sí a ustedes les dan ciertos tokens diarios. O bueno, no diarios, sino cada hora. Así que cada hora pueden saltar 2 links, si no estoy mal. Entonces tengan esto muy en cuenta. Aquí en esta parte le tienen que dar que están interesados. Le dan donde dice Learn More y les va a abrir esta página de publicidad. Esto sí o sí se tiene que abrir. Ustedes vuelven aquí y ven que aquí dice que continuar con Link Versailles Premium. Lo único que tienen que hacer es esperar y dice ya he completado todo este paso. Como pueden ver, con solo darle clic ya nos llevaría a esta parte. Podemos cerrar la ventana de publicidad, esperamos esos 7 segundos, nos comemos aquí la mamada esta que nos dice que si queremos comprar un mes, que la verdad no sé quién compraría eso, y le damos donde dice Get Solara Executor Roblox. Y vean, amiguitos, que se tiene que descargar automáticamente este archivo de texto. Y bueno, nos quedaría aquí el documento de texto. Dentro de este documento de texto yo les voy a estar dejando el link directo, amigos. Aquí adentro de esta hojita blanca de papel está el link para que ustedes descarguen directo, o bueno, descarguen directo el Solara sin más publicidad. Y de esta forma, gente, habremos descargado Solara sin morir en el intento. Como pueden ver, mis cuentas ahora mismo no están enviando no por ni nada de eso, están normal. Y yo lo único que les digo que tengan en cuenta es cuidado con este tipo de publicidad que se abre al dar clic. Como ya vieron, yo en ningún momento les estoy diciendo que deben darle a permitir o compartir algo, ni siquiera al entrar a esta página les va a pedir que acepten cookies.
no les pido que se registren en absolutamente nada. Por ende, gente, no hay ningún tipo de problema o vulnerabilidad con que los roben o haya robo de información. Si ustedes descargan todo de este canal y lo descargan de la forma en la que acabo de mostrar, lo más seguro es que ustedes no tengan ningún tipo de problema. Y bueno, esto ya se los estaba debiendo. Disculpen. Y si se preguntan por qué lo estoy haciendo en modo incógnito, no es porque quiera evitar algo, sino que el problema es que si utilizo la versión normal, el adblock está en todos lados, o sea, lo está bloqueando todas las páginas de publicidad. Y entonces, si tengo el adblock puesto, me va a salir muchísima más publicidad y voy a estar teniendo que darle todo el rato a que se apague y se apague y se apague. Entonces, para más fácil, utilizo la versión de incógnito, que como pueden ver, pues se come todos los anuncios, porque aquí se desactivan pues todas las no sé cómo se llaman, todas las extensiones de navegador, y de esta forma fácil ya vamos a poder tener el Roblox. Si quieren, vamos a volver a abrir el Solara y todo esto. Como les menciono, aquí en la descarga del Solara está también la descarga del Blockstrap. Y bueno, no sé si cerrar esto, pero aquí ya tendríamos el Solara. Vean que con ejecutarlo nos va a pedir que lo ejecutemos como administrador. Le damos así. Y si ustedes tienen todo bien, les va a salir este mensaje. Ustedes le dan a aceptar. Como pueden ver, empieza a cargar todo. Y en ese momento se va a abrir el Solara V3. Vean que me recuerda incluso el script que estamos utilizando de Arsenal. Pues, bro, Sebastián, pueden banearte siempre. O sea, lo que ustedes deben entender es que el uso de programas de hacks siempre va a tener riesgos de baneos. Así que ustedes deciden si se arriesgan o no. Y el hecho de que estos hacks sean gratis hace que nadie les responda en caso de que haya algún problema o que los detecten. A ustedes nadie les va a tratar de solucionar este problema o les va a dar dinero de vuelta, porque simplemente no se puede. ¿Con qué programa grabo? Y bueno, por eso es que precisamente no aparece el chat, pero ya próximamente lo estaremos implementando. Vean que estoy haciendo el Live Connection. Obviamente pues es una versión de paga, es la versión de paga y no es la versión craqueada. Incluso dense cuenta que yo estoy utilizando Solara, tengo programas de pago, tengo suscripciones de pago, y no tiene ningún tipo de problema pues el uso de esto. Así que para que ustedes vean que yo me arriesgo con mis objetos, con mis cuentas, y no hay ningún problema, muchachos. Sí, a ver, Felipe, sí estaban baneando, pero como ya les mencioné al inicio del directo, hay ciertos días donde se aplica unas oleadas de ban, y yo les recomiendo que utilicen solamente los exploits hasta el martes. Todos los exploits que estén funcionando les recomiendo que los utilicen hasta el martes, porque siempre los miércoles hay actualizaciones, y siempre después de una actualización hay una oleada de baneo. A ver, no sé, algo está diciéndome que hay algún tipo de errorcitos. Así que vean, aquí ya podemos inyectar sin ningún problema. También el problema es al inicio, pero después de esto va perfectamente todo. Gabriel, recuerda, en mi canal tengo videos de programas que son necesarios para utilizar el Solara. Y también hay que tener 100% desactivado el antivirus. Yo les recomiendo que ustedes descarguen un antivirus distinto, que en mi caso yo lo puedo tener activado. Si yo quiero tenerlo desactivado toda la vida, lo tengo desactivado. Pero si ustedes simplemente tienen Windows Defender, yo les recomiendo que lo borren o que utilicen otro, porque el problema con Windows Defender, amigos, es que Windows Defender no funciona, o sea, no funciona como debería. Es como muy estricto, por así decirlo. Y ustedes, por ejemplo, lo tienen aquí, digamos que esta es la ventana de Windows Defender. Apagan Windows Defender y cuando ustedes le den clic aquí para cerrar la ventana de Windows Defender al rato vuelve y se activa. Lo mismo si ustedes minimizan Windows Defender, al rato va a volver a activarse. Entonces
Yo les recomiendo que con Windows Defender hagan las cosas un poco distinto. Este antivirus pues sí es un poco más intrusivo. Y pues a pesar de que pues en teoría sí les da buena protección, pues ustedes ya saben que para este tipo de cosas no nos funciona. Y como pueden ver pues estamos utilizando chetos aquí directamente en Arsenal, estamos directamente volando. Y no habría ningún problema, si se dan cuenta no habría nada, absolutamente nada, no nos están baneando. Eso sí, esto no quiere decir que esto sea 100% indetectable, como ya les había dicho. Esto lo único que quiere decir es que no ha llegado un admin a banearnos manualmente. Por eso les digo, si van a utilizar algo así, tampoco es plan de que abusen, porque pues no van a salir beneficiados si están abusando de este tipo de archivos, de hacks. Y bueno, ¿cómo consigo la contraseña? Bro, ¿cuál contraseña? Solara no tiene ninguna contraseña. Ningún tipo de contraseña tiene Solara. Solara es simplemente descargarlo, descomprimirlo y ejecutarlo. No le va a pedir ningún tipo de contraseña, ningún tipo de key, no le debe pedir nada de eso. Pues bro, a ver, no sé cuánto tiempo llevemos de directo, déjenme ver, a ver esto, pues a ver, se supone que llevamos apenas 25 minutos, no llevamos casi nada, bueno, la verdad no sé, sí, prácticamente unos cuantos minutos llevamos, o no, la verdad desconozco si llevamos más, pero, a ver, en teoría nos deberían haber baneado si es tan inseguro, claro que podría llegar el baneo después de días, pero como ya les mencioné, les recomiendo que si van a utilizar scripts, los utilicen por unas cuantas horas al día, no los utilices por tanto tiempo, y también no abusen tanto de ellos, no se pongan, porque yo prácticamente podría empezar aquí a volar y a disparar hacia arriba. Y bueno, esto pues haría que yo gane muchas partidas, que suba muy rápido de nivel y que me crea aquí el dios del pinche juego este. Pero el problema es que esto todo tiene su consecuencia y pues ahí ya me pueden banear más rápido. Eso sí, yo les puedo decir que a mí personalmente sí me han baneado directamente los admins en algún tipo de juego, así que esto sí les debo decir que tienen que tener cuidado con eso. XD. Así que bueno. Sí, el Justin anda descargando una versión como rara de Solara. Está raro porque no, para ejecutar no va a pedirle ninguna contraseña, Rey. Yo le recomiendo que revise los archivos que está descargando, porque ahí puede ser donde se les cuele un virus, patrón. Como ya les mostré, vean muchachos. Aquí yo tengo el Solara y vean que solamente le tengo que dar extraer aquí. Y vean que aquí ya se está descomprimiendo y el único error que me sale es que el fichero ya existe, o sea, yo ya lo tengo descomprimido. Por eso me sale error, pero no me pide contraseña, me debería pedir contraseña y no me está pidiendo ninguna contraseña. Para que lo tengan en cuenta, amigos, las personas que distribuyen hacks con virus, o bueno, no distribuyen hacks con virus, que solamente distribuyen virus, para que lo tengan en cuenta si ustedes buscan hacks en YouTube, 100% desconfíen de las personas que suben videos y que en la descripción del video ponen que la contraseña es 1234 o que le ponen contraseñas a esos archivos. Todo ese tipo de personas, si ustedes entran al canal, tienen hacks de todos los juegos, de Fortnite, de Call of Duty, de Counter Strike, y tienen contraseña, todos son la misma contraseña. Y bueno, ustedes ahí nada más se van a dar cuenta de que ese tipo de canales crean contenido fake, que crean contenido con virus. Y en el momento en el que les pida la contraseña, ustedes acepten y ejecuten el archivo, les van a estar dando el acceso a todas sus cuentas de su PC. Y ahí es donde les van a estar robando toda la información. Tengan esto muy en cuenta. Por favor, no se vayan a dejar pues hackear de esta manera tan horrible. Y tampoco estén creyendo que es el Solara. Por eso les digo, no crean tampoco que es el Solara, porque no tiene sentido que sea el Solara muchas veces. La XD. Ah, lo siento, Rey, no sabía que eras tú, papu. ¿Cuál script estoy utilizando ahora, Rey? El script que le subí en el pack de scripts. ¿Ven? De hecho, estoy leyendo el chat del juego. A ver, este script, el que está casi en la parte de abajo, que dice Arsenal. Este es el script que utilizo, el Quotas Hub. Ese es el que estoy utilizando ahora mismo, por si ustedes se lo preguntan.
Sí, bro, si ustedes tienen cuentas y son cuentas que están, por así decirlo, utilizando chetos, ustedes traten de no verificarlas. O sea, esta cuenta que yo estoy utilizando aquí, no sé si les puedo mostrar. Ahora que me salga les voy a estar enseñando. Pero no verifiquen estas cuentas con correos electrónicos ni con números de teléfono. Esto no les va a hacer ¿cómo les digo? Que los baneen menos o que su cuenta tenga más confianza, para nada. Esto no afecta en absolutamente nada. Y pues ustedes pueden crear cualquier tipo de cantidad de cuentas de Roblox sin problema, ya que el único problema es que, pues bueno, de hecho no hay problema, pueden crear infinidad de cuentas de Roblox porque no piden correo electrónicos para confirmar que estas cuentas, no pide el correo para crearlas. Entonces por eso hay tantas cuentas con cheticos, muchachos. Sí, muchachos, tengan esto muy en cuenta, por favor no descarguen cosas raras. No es que yo esté haciéndome publicidad todo el rato diciendo que solo descarguen de mí o cosas así, pero ustedes ya saben que yo no es que simplemente agarre los archivos. Todos los archivos que ustedes ven en mi canal, en mi página, es porque yo ya los he probado. Yo en ningún momento utilizo máquinas virtuales, no utilizo otros PCs para trabajar. Este es el único PC y todo lo que ustedes están viendo acerca de hacks, todo está subido, verificado, comprobado por mí, por un grupo de amigos, y pues no debería haber ningún problema. Por eso les digo, en el momento en el que me baneen a mí, en el momento en el que me hackeen a mí, en ese momento ustedes sí deben preocuparse, porque la verdad, pues ya estaría yo pues siendo afectado. O sea, si me banean a mí, si aparezco yo hackeado, y ustedes utilizan cosas que yo utilizo, pues hombre, ahí yo los estaría afectando a ustedes. Pero ustedes ya saben que muchas veces salen exploits nuevos, salen scripts nuevos, y yo no les subo todo inmediatamente. No porque yo no les quiera subir las cosas o porque no me haya dado cuenta de que ha aparecido algo nuevo. Pero el problema, gente, es que yo sí les subo algo nuevo a ustedes, o les subo algo a la página a YouTube antes de comprobarlo, en ese momento ya voy a afectar mi nombre y ya ustedes no van a creer en mí. Entonces es por eso que yo no les subo nada que yo no esté seguro de que no les va a afectar. Todo lo que viene de mi canal, que está en mi canal, ustedes lo van a poder utilizar sin ningún problema. Y yo les pues doy esa garantía de que si lo ejecuto en mi PC, ustedes no deberían tener problema. Pues bro, es que el problema es que, mira, yo siempre les aviso acerca de la banwave a ustedes, de cuando va a haber banwave, que por eso les digo, no utilicen exploits más allá del día martes, de todos los martes, porque de todos los miércoles hay actualización. Muchas veces, bueno, la mayoría de veces hay actualización. No utilicen exploits después de una actualización. Y por lo general yo les aviso cuando hay oleadas de ban. Cuando hay ban waves en esa semana, no es recomendable utilizar. Yo por eso siempre les digo, únanse al pinche Discord, que por si no se han dado cuenta, para entrar al Discord es tan fácil como fijarse que aquí en la parte de arriba, bueno, este jodido anuncio no deja ver nada, pero si se dan cuenta, aquí hay un icono que dice Discord. Aquí también hay una cuestión que dice Discord, y con darle clic a esos dos botones ya ustedes estarían les estaría apareciendo una actualización, o bueno, perdón, una actualización no, sino un link, una invitación de el Discord principal. Ahí yo les estoy dando todas las noticias, les estoy avisando acerca de todo, porque pues muchas veces no puedo hacer un video de simplemente unos segundos diciéndoles que se acaba de actualizar alguna cosa o que no utilicen otro. Así que esto, presten atención a ese Discord, que ahí yo siempre les voy a estar avisando de todo, para que ustedes no se preocupen absolutamente de nada. No, a ver, bro, a ver, Trueno, hay ocasiones en donde ocurren errores con los exploits. Y por ejemplo, ahorita mismo seguramente no lo puedas ver, Truenito, papu, pero el problema es que en ocasiones se puede buguear esto. Y al principio del directo, cuando se resuba, usted lo va a poder ver, que yo no le estoy mintiendo. Al principio del directo se queda todo pegado, las personas se quedan así como caminando, así como si estuvieran lagueadas. En ese momento
me salí del juego, volví a entrar y cuando volví a iniciar el juego me decía que se lanzó el juego desde otro dispositivo, se lanzó, ya se está jugando desde otro dispositivo. Eso no quiere decir que lo hayan hackeado. Esto simplemente es un error, como que detecta el Roblox que lo hemos abierto 2 veces, pero no quiere decir que ya lo estén utilizando. Eso no, para nada, bro. Eso sí se lo recomiendo. Sí, Evon y Kernel, Evon y Kernel era muy bueno. Yo creo que Evon era mejor. Siempre me gustaron los exploits que no tuvieran key. O bueno, al menos si tenían key me gustaba que no, las que no eran muy abusivas, eso sí. Por eso yo me compré el Synapse, porque ese era el que yo utilizaba antes, el Synapse X. Está muy bueno, la verdad. 100% recomendable para la época. Pues, Bray, no es que no necesiten, no es que sea un problema si ustedes tienen su cuenta, o sea, si ustedes tienen la cuenta verificada de Roblox, el problema, lo que va a suceder es que si es su cuenta principal, yo les recomiendo que no lo utilicen si van a utilizar estos scripts. Si ustedes van a utilizar scripts y tienen una cuenta principal que ustedes les puedan banear, que no sean, bueno, que tenga Robux o que no quieran perder, si ustedes se crean esa cuenta y se crean una nueva cuenta y la verifican con el mismo correo con que tienen verificada la principal, les va a caer ban en ambas en caso de que los banen. Y para evitar esto, simplemente créense una cuenta nueva. Y cuando se creen la cuenta nueva, no le pongan número de teléfono, ni tampoco le pongan correo electrónico. No la verifiquen, simplemente utilícenla así. Y eso sería todo prácticamente. Pero como les digo, intenten también evitar los problemas simplemente no ejecutando, por así decirlo, exploits los días martes, porque pues ustedes ya saben que si los ejecutan el martes pues está bien, pero el miércoles ya vamos a empezar a ver las actualizaciones y si actualizan el juego, ustedes utilizan el exploit, ahí mismo les va a estar apareciendo el baneo. Yo creo que los días martes en la tarde empieza como la ban wave y ahí hasta el miércoles de la actualización. Según parece el miércoles, o perdón, el martes, se empiezan a recopilar datos, por así decirlo. Como que se empiezan a agregar ciertas cuentas a una lista negra y el miércoles después de la actualización empiezan los baneos. Entonces, estos días son críticos y por eso me parece que sea tan absurdo que los creadores del web dejen solamente sacar la key unos ciertos días a la semana y después de ahí para allá ya no se pueda sacar una key gratis. Entonces, pues, ¿para qué si van a poderlo utilizar máximo un día o dos el web con la key gratis? Así que para mí no vale la pena tenerlo gratis, ni siquiera de pago. A ver, dice, bro, no hay actualmente, no digan cosas, que no son. De pronto han escuchado que ya han implementado el baneo por IP y la verdad es que esto es falso. No existe ningún tipo de baneo de IP. O sea, si estuviéramos baneados, si hubieran baneos por IP, muchachos, ninguna de las personas que están aquí que les banearon cuentas anteriores estarían jugando. Si ustedes les banean la IP, ya literal ya no van a poder jugar desde su punto de internet. Ya se los chingaron. Pero aquí están conectados muchos, así que no crean esto de que hay baneos por IP. Simplemente al parecer se descubrió que eso, lo que les menciono, que los baneos se están dando es porque tienen cuentas que están vinculadas unas con otras por correos electrónicos, números de celular para poderlas recuperar. Y este tipo de cuentas que, bueno, por así decirlo, de personas que lo que estaban haciendo principalmente era, pues, no hackeaban directamente con sus cuentas principales, pero sí utilizaban las secundarias para, pues, mandarse cosas, objetos o alguna cosa de esas, y de esta forma pues estaban sacando provecho. A este tipo de personas es que Roblox empezó LOL. ¿Vieron cómo disparé una sola vez y salieron 2 balas?
para 2 personas, eso fue absurdísimo, la verdad. Este cheto está muy roto. Pero bueno, espero que me estén entendiendo lo que quiero decir. A ver, ¿qué más están diciendo? Bro, se supone que sí. Hasta hace un tiempo eran seguros los exploits de emulador y de Android, pero actualmente, como les venía diciendo, actualmente no sabría si decirles si esto sigue siendo así, porque ya los usuarios de Android al mismo tiempo están recibiendo baneos. O sea, están recibiendo las actualizaciones los de Android igual que los de PC, así que no se confíen tampoco de eso. Bro, sí, el oxidado yo lo llevo haciendo desde hace rato, ya les llevo mostrando cómo ejecutar en este. Vamos a ver si funciona aún este script de este jueguito que me parece interesante. A ver, lo vamos a poner. Vamos a ver, vamos a poner uno nuevo. Y lo vamos a poner acá. A ver si lo tengo por acá, no sé. Uy, ¿dónde estaba el zombie attack? Este era, sí. Este era, vamos a entrar un rato. Uy, el Trident Survival, se supone que sí. A ver, ahora en un rato. Bro, es que, a ver, tienen que, para ustedes farmear sí o sí tienen que esperar, muchachos. O sea, ustedes tienen que estar pendiente. Uy, Dios, ustedes tienen que estar ahí, no se pueden ir y dejarlo AFK. Esas cosas solamente se hacen en PC porque, bueno, se activan opciones de anti-AFK, pero según yo tengo entendido no funcionan igual en Android, no funcionan igual en PC. Entonces, pues, creo que el problema es ese y, bueno, hombre, estar corriendo emuladores todo el rato es pesado para sus computadores. Sí, bro, Trueno, siempre estoy actualizando, tratando de mantenerlos actualizados. El problema con mantener actualizado el pack de scripts, el problema con tenerlo actualizado es que últimamente no he tenido mucho tiempo. Y pues el problema de que no tenga mucho tiempo es que no he podido agregar nuevos scripts, así que pues... si no puedo agregarle nuevos scripts, pues ahí sí la decepción, hermano, porque pues van a estar los mismos, pero como ya les mencioné, en cuanto pueda voy a estar subiendo estos nuevos scripts a la lista. Vean eso, papuchos, voy a estarle subiendo nuevos scripts a la lista para que ustedes pues puedan estar. A ver, creo que era darle tal que sí, no me acuerdo cómo era que se activaba el autofarm acá. O era con la pistola. Sí, era con la pistola. Ahora ahí ya se queda farmeando nuestro personaje. Este sí que es un autofarm y lo demás son mamadas. Sí, es que en Android es potente. Además que en Android, por ejemplo, emular Android siempre es complicado. Y no solo eso, sino que si ustedes no utilizan emulador, sino que son directamente de Android, si no tienen un celular muy bueno, por lo general Roblox está mal optimizado. O no es que esté mal optimizado, sino que las experiencias también están mal optimizadas. No están hechas más que todo para computador, no para Android. Entonces esto hace que se consuma muchísimos recursos y no sea una experiencia tan buena. Por eso es que me gustan los exploits en PC. Pero pues entiendo que muchas personas también no tengan un PC como para estar jugando. Entonces pues opten por jugar en Android. Pero pues cada uno juega con lo que puede. Bro, el oxidado, busca en YouTube. Yo ya les mostré cómo conseguirlo. Busca en YouTube. Déjame busco Nova Code, pack de scripts. A ver, Nova Code, pack scripts compatibles. Y ya creo que con poner scripts compatibles ya va a salir. Sí, efectivamente, vean. Con solo poner Nova Code pack scripts compatibles, ahí aparece el Solara. Aparecen otros scripts, bueno, que son, esta es la primera vez, la primera versión, la segunda versión, pero pues con el link de cualquiera de las dos van a descargar la más actualizada.
Ahí están los videitos, también como les decía, por acá debe haber el tutorial este de cómo resolver los problemas del Solara. Aquí vean, aquí hice también un script, probando scripts en diferentes, bueno, 3 diferentes scripts que funcionaban con Solara. Aquí como pueden ver tengo mucho contenido, acá está el video donde soluciono errores normales con Solara, así que no se pierdan este contenido, muchachos, que ahí por lo general pueden encontrar todo lo que ustedes necesitan para pues que todo les vaya perfectamente. Pero el pana Marcel, para Block Fruits, ¿dices? Sí, el Solara es un exploit, bro. Es que actualmente no sé, déjenme termino acá, termino esta vaina a ver qué procede, no sé si... Ah, la chingada, sí se farmea el boss, a ver si se va a farmear el boss. A ver, pistola, dígame que sí se farmea el boss. No sé si se estará farmeando el boss, seguramente sí. ¿O no? Quiero ver a ver si se farmea el boss. Una vez terminemos aquí de esta vaina, bro, voy a probar a ver si el script que antes funcionaba en Block Fruits funciona o de plano nos van a banear. No me importa, vamos a probar a ver si este script, de hecho vamos a irlo eligiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde era que estaba este script? Aquí vamos a probar este primero. No sé si tenga más scripts adicional a este. A ver. Pues en teoría no, vamos a esperar un poco. Una vez terminemos aquí, vamos a probar este script que se supone que va a funcionar para Block Fruits, así que vamos a ponerlo aquí y ahora mismo terminemos, lo vamos a ir a ejecutar y a ver si funciona. Y así mismito vamos a ver qué procede, a ver si ustedes lo van a poder utilizar o qué. Entonces, uy, Dios, no estaba viendo el chat. A ver. ¿El Mama Hope sí funciona? Bueno, en todo caso, muchachos, ustedes ya saben que voy a estar intentando agregar más scripts para Block Fruits a la lista para que ustedes no tengan problemas. Voy a estar verificando y todo eso. A ver, vamos a elegir piratas como siempre. Aquí estamos, pinche flaco, what the fuck. A ver, vamos a probar a ver qué pedo, a ver si funciona o no. No parece. Pues bueno, al menos ejecutarse se ejecutó, muchachos. Sí o qué. Así que, bueno, ustedes verán ahí ya que pedo, muchachito. Sí, la verdad, pop venezolano, no mentiras, no hagan bullying de eso, muchachos, sean respetuosos. Así que vean, aquí, bueno, se supone que con esta opción nos deja tepear a distintas islas. La verdad tengo miedo, aquí tepea diferentes, por así decirlo, NPCs, players, no sé qué se puede hacer. A ver, select player, refresh, nos podemos teletransportar a estos jugadores. Autostats, pero bueno, violento. A ver, autostats, autodefense, a ver, se supone que se pueden ir mejorando. Y speed, chest, nos deja ver los cofres. Bueno, muchachos, ¿qué procede? ¿Por qué si me está dejando utilizarlo y ustedes estaban diciendo de que no dejaba utilizarlo? Dice que Devil Fruit es un notify, eso quiere decir que les va a avisar si hay una Devil Fruit. Nos banearon, muchachos. 100% real que nos banearon. Pues no nos banearon. A ver, hagamos esto, dejamos esto encendido.
Y no hay Devil Fruits, no sé si esto funcione realmente. Vamos a ver si ya nos sacaron del juego. A ver, Mau está diciendo que tiene troyanos, bro. A ver, pero es que ustedes tienen que entender que estos archivos, amigos, estos archivos son archivos .exe que no están respaldados por ninguna empresa. Esto 100% Windows lo va a tomar como una amenaza. Lo más seguro es que si ustedes están descargando algo, se les puede estar bloqueando acá en el navegador. Si se les bloquea en el navegador, ustedes presionen Control J y ya lo podrían descargar. Y ustedes, para poderlo descargar sin problema, sí o sí van a tener que desactivar el antivirus, porque sí o sí, si ustedes tienen algo que los proteja en antivirus, les va a aparecer que el archivo tiene virus, o no más que todo tiene virus, sino que tiene un trojan. Y se refiere a que tiene un trojan porque al decir esto significa que el archivo simplemente puede ser malicioso. No significa que con ejecutarlo van a morir o van a matar a su PC. Con el aviso, lo que les está queriendo decir el antivirus es que el archivo puede estarse disfrazando de un archivo que les va a ayudar, pero podría ser malicioso en el fondo. Eso quiere decir con Trojan, por eso se le llama ese tipo de virus así, de Trojan, por lo del caballo de Troya, que entra pareciendo que es algo bueno, pero después empieza a hacer cosas malas. Pero si esto fuera así, pues yo ya no estaría en YouTube, yo ya no les estaría subiendo videos a YouTube, porque pues ya me habrían hackeado hasta el apellido y pues ya no les podría estar subiendo videos. Entonces pues es lo que hay. Pero yo no sé, la verdad no me acuerdo haber investigado acerca de esto de... no sé, no me acuerdo cómo era que se llamaba lo de abrir dos clientes. No sé si ustedes sepan lo de abrir dos clientes. Vean, incluso está funcionando lo de Infinite Stamina, muchachos. Vean, no se me baja nada de esto. Vean, tiene lo de no dodge cooldown, tiene el autobuso hacky, así que trae bastantes cosas. No es tan, por así decirlo, no es tan, a ver, tan nepe. Seleccionamos combat, dice position under y le vamos a dar el auto farm. A ver, vamos a ver si es capaz de hacerlo. Hombre, muchachos, vean que sí lo está, vean que está farmeando, muchachos. Sí está farmeando, pero es que, a ver, el click TP, a ver, me dicen que le dé al click TP. El problema es que, ¿a qué se refieren con el click TP? ¿A literal a ver, bueno, no tengo ni chingada idea de qué se refieren con click TP. Pero bueno, no sé para qué chingados van a utilizar también el click TP. Vean, o sea, gente, estamos utilizando el Block Fruits acá, no sé por qué me están diciendo que no les está funcionando. Ahí está en la lista de scripts, ustedes lo pueden utilizar. El no clip, no les funciona este no clip o el control click TP. Porque, a ver, vamos a ver, apaguemos el autofarm. Según lo que yo tengo entendido, cuando activamos lo de click TP, o sea, no funciona, se supone que no funciona. Porque para que funcione ustedes presionan, por ejemplo, el control, lo tienen presionado, y en donde de ustedes den clic, en ese punto los va a tepear. Otra vez lo voy a hacer. Quiero tepearme al puente. Ustedes ya vieron que ya le dé clic a esta opción. Entonces me voy a mover hasta acá. Vean que aquí casi ni siquiera se alcanza a apreciar muy bien el puente. Aquí, si yo le doy clic, solamente doy puños, pero en el momento en el que presiono el control, lo tengo presionado y le doy clic al puente, ¡tarán!, estamos aquí. Así que, man, todos están quedando mal porque todas las funciones que estoy probando están funcionando perfectamente. Sí, Julián, sirve sin emulador, obviamente. Tiene el tutorial que subí ayer, si no estoy mal, antier. Ahí está el Solara, lo puedes descargar, es un exploit chido. Y bueno, está aquí funcionando esto. Respecto a si da ban o no, si banean o no. Sorry, bro, bueno, es que no estamos en nivel.
Pero, a ver, esto, se supone que baneo puede generar baneo, como siempre les digo, pues por ahora he probado este script bastante tiempo y no me han baneado. Vean que, pues la verdad ustedes ya de plano deben saber que yo a este nivel no he llegado farmeando con el click. Aquí esto me ha llegado farmeando solo. Entonces pues pueden utilizarlo, la verdad. Y no solamente pueden utilizarlo en PC, sino también en Android. Así que pues si ustedes ejecutan este script en Android, además de que les debe ir mejor porque pues no exige tanto. Si se dan cuenta, este script pues es bastante sencillo, tiene funciones limitadas, pero esto también hace que ustedes puedan ejecutarlo con más facilidad. Sí, a ver, el oxidado, nuevamente Rey. Les recuerdo que en la página que siempre les dejo de las descargas, aquí siempre, vean que apareció esto. Esto es lo que muchas personas yo creo que me reportan. Vean, centro de seguridad de Windows Defender, estado del PC, posible infección. Pero oyen, esto está muy bien hecho, muchachos, eso está perfectamente hecho, eso sí no se los voy a negar. Pero el problema es que esto no es un antivirus ni eso es de su PC. Esto es un jodido anuncio y ya les he dicho que a esos anuncios no les interactúen, no les den nada de clics de esos, porque estos anuncios son los que les puedan estar robando la información de las cookies, las contraseñas. No hagan nada con esos anuncios, recarguen la página o simplemente ciérrenlos para que no tengan ningún problema. Y les decía, muchachos, que aquí este icono y esta otra opción son invitaciones de Discord. Son creo que dos diferentes. Prueben con cualquiera de estas dos, que con cualquiera de estas dos les debería estar sirviendo. Si no, pues ya después les estaré compartiendo. Este es Block Fluids, bro. No, el host no es gratis, Julián. El problema es que esos anuncios se pusieron en cierto punto como prueba y la persona que los puso pues los dejó ahí. O sea, estábamos simplemente probamos que todo funcionara. Y bueno, la persona que me lleva la página no ha tenido mucho tiempo últimamente, por eso al inicio del directo les estaba diciendo que por favor una disculpa, que ya estos problemas de publicidad excesiva los íbamos a estar reparando en lo que pasaba el tiempo, para que ustedes no tengan tantos problemas para descargar y pues simplemente estén pudiendo hacer sus descargas sin mucho problema. No, bro, esa página me la diseñó un amigo, o bueno, me la estaba ayudando a diseñar porque, pues, a ver, ¿qué les digo yo respecto a la página? Estábamos utilizando estas páginas de Blogger y todo el rato estaban tumbando las páginas, los links. Y pues, de esta forma con esa página es que estamos, bueno, ya logramos que funcionara todo y la verdad pues no está cara, aunque tengo que pagarla mensualmente. O sea, no es gratis tenerla y hay que pagarla mensualmente para pues que ustedes puedan descargar sus archivos. Por eso es que pues aparece la publicidad del Inversight, amigos. Justamente es por eso, porque pues se tienen que pagar estas cosas de pues de las páginas de internet y todas estas cosas, muchachos, entiendan. Y vean, pues en esta página está todo, amigos. No sé si ya antes no lo habían visto antes, pero aquí por ejemplo hay incluso cheats para Left 4 Dead. Hay trainers que, si ustedes no saben, los trainers son hacks, pero no son hacks para juegos online, sino que pues aquí tienen trainers para Half-Life. Vean aquí, que aquí les da munición infinita, cosas de estas. Aquí está un hack para el Mafia, para Pixel Gun 3D. Aquí hay hacks para Counter Strike, por si ustedes juegan Counter Strike 1.6, Counter Strike 2, inyectores. Y aquí están los scripts, amigos, que son scripts que yo les he subido desde hace mucho tiempo. Vean, aquí hay scripts para Block Fluids, para Blade Ball. Y pues más que todo estos scripts los van a poder ejecutar si ustedes son de Android, porque pues los de Android son los que ejecutan estos scripts. Pero si ustedes utilizan exploits de paga que sean más caros, o bueno, al menos el Wave,
ya con el Wave van a poder ejecutar casi todos los scripts de esta página, así que... Y bueno, aquí lo mismo. Vean que si ustedes están aquí o sea, si ustedes se paran aquí en donde dice exploits, les va a preguntar exploits para Android o para PC. Ustedes aquí eligen si son de Android, vean, bueno, aquí no sé por qué no nos cargó, pero bueno, simplemente sucedió un error. Y aquí, como pueden ver, cuando le damos a Android, va a pasar directamente a los de Android, aquí aparecen todos. Y lo contrario, si ustedes son de PC, hacen lo mismo, van a los de PC y aquí aparecen todos los de PC para que ustedes no tengan ningún problema. Y de la misma manera, si ustedes vienen aquí a inicio, pues les va a aparecer todo, aquí aparece todos los cheats y hacks que hay para bueno, en la página, y todo lo nuevo se va publicando aquí por si ustedes pues lo están necesitando o no lo sabían. Mientras tanto, vean que estaba farmeando esto en AFK y seguimos sin ser baneados, gente. Ya no sé, bueno, ustedes seguramente no lo pueden ver, pero ya llevamos exactamente una hora utilizando bueno, ahora vamos Rey, ahora vamos allá. Y bueno, ya llevamos una hora utilizando Solara, que es este executor gratis, que se supone que es 100% baneable. Y bueno, llevamos una hora utilizándolo no solo en Block Fruit, sino en distintos juegos. Y pues F, no nos han baneado, seguimos aquí. Hombre, Kernel era 100% mejor, pero pues Kernel actualmente ya no está funcionando y según sus creadores ya no va a volver. Así que, a ver muchachos, tienen que entender que ya no va a volver Kernel. Y mejor que Kernel era SynapseX, pero ese tampoco va a volver. A ver, pues es que, pues sí, bro. Pero no, bueno, es que actualmente no lo puedo hacer. Ese es el problema, actualmente no lo puedo hacer. No puedo estar anclando los links porque pues estoy literalmente solo con el propio PC y está potente. Trueno, un saludito. Messi, bro, sí estaba desactualizado el Solara, pero si no sé si se ha fijado, pero bueno, hace 2 días subí un tutorial de que ya estaba listo, de que ya estaba funcionando. Es por eso que les digo que ahí estaba, que ya está listo, ya está bueno, potente para funcionar. A ver, gato, recuerda, Rey, que Solara no ejecuta todos los scripts. Es por eso que yo les dejo este documento también en mi página, o bueno, en mi canal. Van a poder encontrar los videos donde les paso este pack de scripts. Creo que en la página también estaba, muchachos. Creo que en la página aquí, que esta es la página de descargas que siempre les dejo en los comentarios de los videos. Si ustedes se van aquí a la parte de scripts, vean, aquí están el pack de scripts compatibles con Solara, amiguitos. Ahí ya la van a poder conseguir. Y ahí es donde está la lista que, bueno, lamento que no esté actualizada, que no le haya puesto más scripts. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí están de Blade Ball, de Brookhaven, de Arsenal, de Murder Mystery 2, Prison Life, Legends of Speed, Business Take-On, Pet Simulator 99, Bed Wars, Dusty Trip. Bueno, hay un chingo de scripts, muchachos, por si les interesa. Jonathan, ¿qué exploits conoces, bro? Porque en lo personal existen mejores exploits que obviamente que Solara. Solara es muy básico, pero si ustedes se están dando cuenta, llevamos todo el rato farmeando. ¡Ay, shit! Llevamos todo el rato farmeando con el Solara y no ha pasado absolutamente nada. Aquí estamos farmeando. Lo único bueno es que no reconoce muchos scripts, no ejecuta muchos scripts, pero aquí nos está farmeando. Llegamos al nivel 97, si no estoy mal, al inicio del farmeo, y ya pues ha recuperado algo de dinero. Nos está también modificando, ¿cómo se le dice, perdón? Las stats, los debe estar modificando. Vean ahí se están mejorando estas dos, que son las únicas que tengo para que se mejoren automáticamente. Sí, bro, al inicio de este directo, Rana,
voy a volver a entrar, muchachos, voy a volver a entrar, vean. Voy a mostrarles que no es mentira. Ya de hecho lo he probado en 3, lo he probado en 3 juegos ya. Vamos a ver si funciona este script. A ver si funciona. Y... Uf, vaya. Está teniendo problemas el Blockstrap este. A ver, aquí ya entramos. No sé si lo puedan ver. A ver, vamos a ver si este script funciona directamente o no funciona directamente. Vamos a testearlo. Porque puede ser como que no puede ser. A ver. A ver, Tom Capo, sácame volando así con un ataque así bien refacherito, papá. A ver, mientras... Sí, Rey, es que Jonathan, eso yo es lo que les llevo diciendo. No, eso es lo que yo les llevo diciendo hace rato. Todos los miércoles va a empezar a haber una ban wave. Siempre que vayan a utilizar exploits en Roblox, nunca vayan a utilizarlos después de una actualización. Ustedes siempre tienen que permanecer. Cuando ustedes vean que el cliente de Roblox se actualiza, en ese momento ustedes deben dejar de utilizar toditos los exploits, o cualquiera de estos les puede producir un baneo. Hay un saludito, muchacho. Saluditos a todos, muchas gracias por estar en el directito. No sé si esperar. Oh, nos van a atacar, compañero. Oh, no. Aquí todos somos una familia, muchachos. A ver, ejecuta Infinite Shield. Creo yo. Uf, Dios. Está bastante picardo el juego, la verdad. Según yo, creo que no. Creo que sí, la última vez creo que sí. ¿Cuál exploit es compatible con...? Bro, los exploits de paga, mister, son los más compatibles, son Wave o algo así, exploits que ejecuten más cosas, porque este no ejecuta casi nada. Y respecto al TGX, que me están preguntando por acá que si el TGNX ya va a estar, o el TGX, no sé cómo era que se llamaba, la verdad no tengo ni idea, gentecita, de cuándo lo van a actualizar, la verdad no tengo ni idea, simplemente sé que aún no está actualizado. ¿Tienes la de Wii S1 Simulator? Se supone que sí, por aquí está la de Wii S1 Simulator. ¿Dónde anda? Por aquí se supone que yo tenía uno de estos de Wii S1 Simulator. Pero se supone que yo recuerde sí tendría que estar por acá. Aunque bueno. Bro, desde hace años, o desde que yo entré a esto de los exploits en Roblox, las actualizaciones siempre, todos los miércoles, ustedes van a notar que ya sea o por la mañana o por las tardes, dependiendo de qué país vivan, van a tener una actualización en Roblox. Estas actualizaciones siempre han aparecido los mismos días desde hace muchos años. Yo les pido, y hace tiempo, hace unos días, hace unas semanas, no sé exactamente hace cuánto, empezaron las ban waves, que son las oleadas de baneos, donde se identifican qué usuarios están así usando trampas, se les marca, y cuando llega la actualización se les banea. A eso se le llaman oleadas de ban, porque simplemente se recopilan datos y al final se banean a los usuarios problemáticos. Todos muchachos, todos unos muchachos 100% divertidos acá. Y pues eso es lo que yo les digo, que tengan mucho cuidado con esto, exactamente, con los baneos, porque si nos banean o los banean en la ban wave, 100% los van a detectar. Pero si ustedes se dan cuenta, en este momento estamos utilizando Solara, estamos utilizando scripts, exploits, y aquí nadie nos ha baneado. Eso no quiere decir que este exploit sea indetectable o que van a poder abusar de esto muchísimo. Esto lo único que quiere decir es que pues no nos han detectado ahora mismo, y cualquier admin igual si viene acá nos va a poder banear al instante. ¿Qué comentarios, bro? La verdad es que... ¿por qué no lee mis comentarios? Recién estoy leyendo. Yo es que publicaste, hola, a ver.
Pero ¿cuáles son los mejores exploits ahora? Ahora, disculpen Dios, ahora mismo no les puedo recomendar ningún exploit, es que ese es el problema. No es que no quieran, no es que yo esté diciendo que no hayan exploits buenos, es que de verdad, actualmente, si en la última oleada de ban no hubieran baneado los del Wave, yo les diría, el Wave es el mejor exploit, pero los banearon a todos, exploits de pago, exploits gratis, todos han sido baneados. Violento. A ver, ya respondí todas las preguntas. Es por eso que estoy utilizando, es por eso es que el directo se llama Esperando el baneo con Solara y no con Wave. Es por eso muchas personas que están aquí pues ya no se están moviendo porque no quieren ser lo que dicen en el chat, pero pues si se fijan, estoy utilizando este exploit es porque muchas personas dicen que es baneable, que es detectable, y lo estamos utilizando en directo y nada. Oh, estuvo muy épico, la verdad, estuvo epicardo. Estuvo epiquísimo, muchachos. A ver, bueno, y pues eso, muchachos, yo creo que lastimosamente, aunque nos la pasamos muy chido, me encanta así que se reúnan así las personas, nosotros, pues ya saben que me tengo que ir. Bro, yo les prometo que estoy seguro de que ustedes, si tienen problemas con Solara y con hackeos de la PC, yo les prometo que o debe ser porque ustedes descargaron mal, descargaron algo que no era, o algo referente, porque yo la verdad no lo creo. Entonces, yo voy a estar dejando el directito por acá, muchachos. Si quieren decir algo, pueden decir lo que quieran, que ustedes ya saben que si Roblox no lo censura, si Roblox no lo censura, yo no lo censuro, así que ustedes digan lo que quieran. Espero que les haya gustado este directito, espero que les haya servido, muchachos, a las personas que han tenido fallas. Voy a intentar, o sea, no voy a finalizar el video ahora mismo, pero sí me voy a salir del juego. Les voy a hacer una demostración más de cómo van a poder descargar Solara. Y una vez pues les muestre cómo descargar eso, ya vamos a cerrar el directo. Les voy a mostrar porque yo creo que muchas personas pueden estar teniendo problemas o errores con descargar archivos que no son, así que tengan eso en cuenta, muchachitos. Y ahora sí, vamos a salir. Muchas gracias a las personas que entraron. Ya saben que si ustedes me envían la solicitud y yo les puedo aceptar, pues estaremos siendo amigos. El problema es que vean, no es que no les quiera aceptar, muchachos, entiéndanme. El problema es que literal no le puedo presionar. No sé si es porque ya llegué a mi tope de amigos o ustedes llegaron al tope de amigos, pero bueno, les recuerdo, gente, que ustedes, esta página es a las que siempre yo les voy a estar mandando a que hagan las descargas. Desde aquí ustedes pueden descargar scripts y exploits tanto de PC como para Android. Y si ustedes se dan cuenta, si vamos a exploits de PC, aquí tenemos los exploits de PC. Y arriba, en la parte de arriba, van a salir los que están recientemente actualizados. De igual manera, si ustedes se dan cuenta, al entrar aquí en donde dice ver más, aparecería toda la información de cuándo se cargó. Eso sí, amigos, tengan en cuenta que actualmente, si ustedes utilizan mucho la página, si se dan cuenta, ya no va a salir, no van a estar saliendo anuncios. ¿Ven? Si se dan cuenta, no están saliendo este tipo de anuncios tan agresivos como salía al principio. Pero ya les digo yo, muchachos, confíen en mí. En ningún momento yo les voy a estar pidiendo que se registren, que acepten cookies, que le den a permitir algo o algo del estilo. Todo el tiempo van a tener que descargar de la forma en la que yo les estoy mostrando. En el momento en el que ustedes le den clic a algo y al dar clic a ustedes se les abre una nueva página con una temática diferente. Si se les abre una nueva página, ya con eso significa que eso es un anuncio. Ustedes entran y aquí tienen que esperar la cantidad de segundos que le dice acá. Como pueden ver, aquí también hay un botón para descargar el Blockstrap, porque este es el que se recomienda para que ustedes utilicen este exploit y otros.
Y vean que bueno, voy a cerrar el Solara, muchachos. Vean que nos aparece que queremos cerrarlo. Y otra cosa es que si por ejemplo el Solara en este momento lo borráramos, nos debería decir que Solara quedó abierto. Cuando es un virus se queda abierto, se queda pegado en segundo plano, pero Solara se cierra de una vez. Ahora les voy a mostrar también cómo borrar este tipo de archivos que deja Solara. Y a ver, vamos a seguir con la descarga. Vean que ya una vez se termina el tiempo nos aparece este botón. Le damos aquí a descargar exploit y nuevamente si se les abre una página que no sea Linkversite es porque es un anuncio, y si no es Linkversite ustedes le vuelven a dar clic hasta que les salga Linkversite. Les tiene que salir tal como esto. Y gente, muchas personas dicen que para descargar desde aquí hay que pagar, y no hay que pagar absolutamente nada. Ustedes le dan aquí en donde dice Get Solara y resulta que ustedes van a tener cierta cantidad de créditos al día. Si ustedes saltan estos créditos o están descargando muchas veces, pues les va a aparecer que tienen que esperar una hora. Si aquí les aparece que tienen que esperar una hora, pues ustedes simplemente recargan la página, esperan un rato y luego vuelven y lo intentan. Y como pueden ver, con solamente darle a clic en esta parte ya estaríamos descargando. Que vean que ya les he mostrado cómo se descarga esto, y ya les había dicho que dentro de este documento de texto hay un link directo. O sea, aquí adentro les voy a mostrar, vamos a entrar, vean, acá está el link directo y dice que ese archivo no va a cambiar. Esto les puede generar fallos si ustedes lo bypassen. Créanme que les va a salir un archivo incorrecto, y al descargar les va a quedar el Solara. Ustedes simplemente le dan clic derecho y le dan la opción extraer aquí, y les debe de dejar esta carpetita ya listo para funcionar. Si no estoy mal, muchachos, ustedes presionan Windows más R y por aquí debe estar quedando. No sé dónde quedaba esto de los archivos. Vamos a ver si los puedo encontrar. Solara Action Log, exactamente. Pero no recuerdo exactamente dónde queda esto de Solara, porque sí sé que hay una página, o bueno, hay una carpeta donde como que se descarga, se descomprime el Solara. Creo que es el Windows más R temp. Si no estoy mal, debe estar 100% aquí en los archivos temporales. Aquí debe estar la carpeta de Solara. Pero en general, si ustedes cierran esto, ya debería estarles funcionando todo. Sí, esto, Juliana, el Blockstrap es necesario, es el que yo estaba utilizando. Vean que acá está el Blockstrap, y en la descarga del Solara pues también van a estar consiguiendo el Blockstrap. Sí, hay que fijarse bien. Hay muchos creadores que suben no exploits, o sea, no suben hacks, sino que literal es un engaño y es un virus. Así que, gente, no se dejen engañar. No es por hacerme publicidad, pero ustedes ya saben que todo lo que ustedes van a conseguir de este canal, ustedes van a poder hablar conmigo. Yo siempre les estoy tratando de ayudar. Aquí estamos viendo que estoy ejecutando por última vez el Solara y que todo va a estar funcionando bien. Vean cómo ejecuta, abre otra vez, y vamos a probarlo nuevamente en Prison Live. No se unan a mí, gentecita, que ya saben que ya vamos a terminar el directito. Así que ponemos el Prison Live, que es donde iniciamos. Les voy a mostrar que todo va a funcionar perfectamente. Les recomiendo que inyecten ya cuando esté dentro del juego. Y pues vean, aquí ya inyectamos, muchachos. Los quiero a todos, bro. Muchas gracias por estar en el directo. Les agradezco un montón los que se hayan quedado por todo ese rato. Vean ahí que se parecía que se iba a cerrar, pero no. Eso es lo que yo les digo. Tienen que tener en cuenta que a veces suceden ese tipo de errores. Pero como se dan cuenta, una vez ya entramos, ya esto se pone en verde, le damos a ejecutar y pegamos el script. Aquí ya tendríamos nuevamente todas las cosas que siempre hacemos. Aquí ya podemos romper esta parte para poder pasar. Y si se dan cuenta, gente, nunca les estoy mintiendo. Siempre les estoy tratando de subir las mejores cosas, 100% archivos comprobados, para que ustedes no tengan ningún problema a la hora de utilizar los archivos que yo les subo. Así que, gentecita, les agradezco un montón. Les recomendaría que si necesitan scripts, exploits, se pasen por mi canal. Ya saben que la mayoría de comentarios los respondo. Afortunadamente ahora mismo pues tengo bastantes y se me complica responderles a todos,
Pero ustedes ya saben que si necesitan ayuda me pueden dejar un comentario en YouTube y yo les estaré ayudando. Ya saben que voy a tratar de estar haciendo directos todos los domingos por si ustedes necesitan ayuda o feedback o preguntas de algún tipo. Ustedes simplemente me las pueden estar dejando y yo les intentaré responder. Así que gente, ahora sí me despido. Muchas gracias a todos los que han estado aquí en el directo. Lastimosamente ya tengo que levantarme. Así que eso sería todo, muchachos. Gracias a todos. Bro, los componentes de este PC la verdad es que no son muy chetados, vean. Tengo una AMD Ryzen 5 3400G. Tengo 16 de RAM y pues una gráfica, una RX, la verdad. Así que pues no es lo más pepino que hay ¿Cómo que saluda, biche pendejo? Si has estado en el directo todo el rato. A ver esto. Sí, bro, esto es instalarlo en 64 bits. Sí, mi amor. Saludito, Lucio. Bueno, y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente directito. Muchas gracias a todos. Ahora sí los voy a abandonar, así como los abandonó su